El día de hoy vamos a iniciar una serie de videos donde vamos a abordar dos de las herramientas más nuevas, más útiles y más difíciles de comprender de Figma. Estas son las variables y las condicionales. Estas dos herramientas tienen muchos aspectos a tener en cuenta y por esto los he dividido en diferentes videos. En este video vamos a iniciar con las variables y vamos a ver qué son, para qué sirven, qué tipos hay y cómo crearlas. Y en los siguientes videos, con base en la información que adquirimos en este video, vamos a crear librerías, vamos a utilizar todas las posibilidades que tenemos con las variables, vamos a prototipar con diferentes ejercicios, vamos a ver toda la gama de posibilidades que tenemos con esta herramienta y posteriormente, para acabar, vamos a ver las condicionales, las cuales dependen bastante de las variables. Y pues bueno, si les interesa conocer estas herramientas, denle like a este video y apóyenlo para subir el siguiente muy pronto. Y bueno, pues vamos a empezar. Las variables pues es una herramienta que Figma nos entregó hace alrededor de 7-8 meses, en las cuales nos ofreció diferentes posibilidades y cambió bastante el juego. ¿En qué lo cambió? Pues las variables prácticamente lo que nos permiten es agilizar el proceso de creación y gestión de diseños adaptables. Entonces ya de forma técnica, básicamente las variables lo que nos desbloquea o lo que nos permite hacer es crear temas de diseño y tokens, asignar diferentes colores, cifras, textos, diferentes propiedades de diseño, muy similar a lo que hoy en día conocemos como estilos. Sin embargo, la gran diferencia es que estas variables, estos tokens o temas que generemos con esta herramienta, pueden variar, pueden cambiar dependiendo del contexto y dependiendo claramente de lo que le asignemos con la herramienta. Es decir, digamos de una forma mucho más visual, que por ejemplo, si tenemos asignadas unas variables con las cuales construimos un botón como este, por ejemplo, en el cual tenemos el texto negro, tenemos digamos el fondo violeta, tenemos contorno negro, y posteriormente decidir que en ciertos contextos o en ciertas situaciones ya no sea así, sino que el texto sea blanco, el contorno por ejemplo no exista y el fondo sea negro. ¿Sí? Entonces esto es lo que nos permiten las variables en primera instancia, no lo es todo, pero es básicamente que podamos asignar atributos y que estos atributos cambien dependiendo de la situación en la que la asignemos, ¿no? Entonces esa es la teoría, o esa es, digamos, la funcionalidad o la promesa que nos entrega las variables, ¿no? Y pues bueno, en la práctica las variables lo que nos permiten es cambiar y diseñar en modo claro, en modo oscuro o otros modos que, digamos, el contexto nos solicite, ¿sí? Entonces de esta forma podemos asignar, digamos, podemos definir estos temas que el sistema de diseño, el UIKit o la interfaz nos esté solicitando de forma mucho más práctica y ágil. También podemos estandarizar y cambiar entre diseños. Esto es súper importante, ya que entre más control tengamos, por ejemplo en un proyecto muy grande donde muchos diseñadores, desarrolladores estén trabajando, las variables nos permiten tener mucho control sobre los foundations, sobre los fundamentos del diseño, para tener la seguridad que a lo largo del proyecto estamos siguiendo una misma línea de diseño, que pues no haya mucha flexibilidad a nivel de diseño y pues digamos que se pierda el contexto inicial, ¿no? También algo que nos ofrece las variables, que en lo personal no he explorado mucho porque no tenía la necesidad, es el tema de cambiar entre diferentes idiomas en una misma interfaz. Sí, digamos que eso es algo que en su momento Figma promocionó bastante, que ya podíamos diseñar por ejemplo en español y configurar por medio de las variables para que esta interfaz cambiara a inglés, cambiara a diferentes idiomas. Sin embargo, es algo que hasta el momento no he tenido la necesidad de explorar. Y también algo que está muy ligado a desarrollo es el tema de que las variables las podemos exportar e importar en formato JSON. En la explicación que a continuación vamos a realizar me voy a centrar en los dos primeros puntos, ya que son, digamos, los dos temas que más dominio tengo y que más he podido trabajar en la vida real. Entonces, si les interesa conocer los otros dos temas, háganmelo saber en los comentarios para, por ejemplo, traer algún contacto mío desarrollador para que podamos abordar entre los dos, por ejemplo, este tema de los tokens en JSON. Y bueno, ¿qué usos le he dado a las variables en el día a día en mi trabajo como diseñador? Las variables las he utilizado, por ejemplo, para cambiar algunos estilos, los estilos que pues digamos que se utilizan comúnmente, estos estilos de texto, de color, de efectos, de grid. Pues he cambiado algunos, por ejemplo,
sobre todo el color, los estilos de color, los he cambiado por variables de color. Esto porque las variables de color me permiten, como vimos anteriormente, tener mucho más control sobre ellas y poder aplicar, por ejemplo, los tokens, cosa que antes era imposible dentro de Figma, o al menos de forma nativa, ¿no? También algo súper útil de las variables son los modos. Los modos es una funcionalidad dentro de las variables que es lo que nos permite el tema de modo claro, modo oscuro, modo de alto contraste, todo esto. Sin embargo, los modos, pues al ser un tema tan amplio, lo vamos a centrar en un video específico que vamos a realizar después, ¿vale? También vamos a poder generar restricciones. ¿Qué se refiere con restricciones? Que al momento de crear variables podemos definir estas variables específicamente en qué se va a utilizar, ¿no? Entonces esto sí lo vamos a ver ahorita. Y también un uso súper útil de las variables son los prototipos. En los prototipos creo yo que ha sido donde más ha impactado el tema de las variables y condicionales. Primero porque si las dominamos a la perfección podemos reducir un montón el flujo o digamos la cantidad de prototipos que tenemos que generar. Y segundo porque ahora podemos crear cosas que antes era imposible dentro de Figma, como por ejemplo formularios que sean realmente interactivos, que el usuario pueda escribir en el teclado o en diferentes herramientas y realmente responda el prototipo a lo que el usuario está realizando. Esto es realmente interesante y claramente lo vamos a ver todas las posibilidades que tenemos, pero esto claramente va a ser en otro video distinto. Y bueno, ¿qué tipos de variables tenemos disponibles hoy en día? Tenemos 4 tipos de variables. Tenemos la variable de color, la variable de number o de número, la variable de string y la variable de boolean. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué podemos hacer con cada una de estas variables. La primera variable, la variable de color, claramente pues con esta variable lo que podemos hacer es generar colores, generar hexadecimales, y las principales funciones de las variables de color es poder asignar esta variable a rellenos, a contornos o a opacidades. Entonces vamos a entrar a la interfaz de variables, en donde se encuentra. Cuando tú te encuentras en Figma, la sección de variables se va a encontrar en la parte derecha, en nuestra barra o en nuestra sección de la derecha, que se llama Local Variables. ¿Listo? Entonces aquí es donde podemos utilizar, donde podemos manipular nuestras variables locales, las variables de este archivo. Una vez tengamos el puntero ubicado, vamos a presionar el botoncito que tenemos acá de Open Variables. Y al presionarlo vamos a ver esta interfaz. En esta interfaz podemos controlar todo lo que viene siendo las variables. ¿Listo? Lo primero que encontramos es, por ejemplo, esta barrita de acá de la izquierda, en la cual lo que podemos hacer es generar colecciones. En las variables podemos generar colecciones que son carpetas grandes de variables. Estas colecciones las podemos crear al presionar el botón de los 3 punticos que tenemos acá, o de More Options. Al presionarlo podemos renombrar la colección, borrar la colección o crear una colección nueva. ¿Sí? En este caso vamos a crear una colección nueva, por ejemplo, ahí la llamamos tutorial, y podemos ver si tenemos más colecciones o si vamos a generar más colecciones. Podemos gestionarlas desde el título. Al presionarlo pues se nos desplegará las diferentes colecciones que tenemos. Como pueden ver aquí en esta parte grande de aquí, en esta parte negra, tenemos en el centro una opción que se llama crear variable. Al presionarla podemos ver que nos despliega los 4 tipos de variables que les acabo de mencionar: color, number, string y boolean. ¿Listo? Entonces vamos a ver la primera opción, que es la opción de variables de color. Al presionarla nos crea la primera variable que asignamos, que en este caso es de color, y nos genera 2 columnas. La primera columna sería la de name o de nombre de la variable, y la segunda es el valor que se le asignó a la variable. Por defecto pues la variable de color nos va a generar el blanco, ¿no? El FFF. A esta variable le podemos asignar un nombre específico y un valor específico. Por ejemplo, como nombre le vamos a asignar que por ejemplo es el primary color, y el valor le vamos a asignar por ejemplo un azul. Ya tenemos nuestra primera variable. De igual forma vamos a crear diferentes variables de color. Por ejemplo, este sería el secondary color. Vamos a crear otro que por ejemplo sea el de texto, y una variable más que sea la de background. Listo, tenemos nuestras 4 variables de color. Ahora, ¿qué podemos hacer con estas variables? Digamos que toda esta interfaz lo que nos permite es gestionarlas, organizarlas. ¿Y cómo las organizamos? Por ejemplo, ya sabemos que podemos generar colecciones donde tengamos agrupadas diferentes variables. Pero además de eso, dentro de una colección también podemos generar grupos de variables. Entonces, por ejemplo, podemos seleccionar todas estas variables de color y podemos dar clic derecho, generar un nuevo grupo con esta
selección, ¿no? Entonces ahí se generó un nuevo grupo y este grupo lo podemos llamar color. Ahí que va a pasar, tenemos dos vistas, una en la agrupación, podemos por ejemplo ver solamente las variables que estén en este grupo de color, como también podemos ver todas las variables que tengamos dentro de la colección, ¿sí? Entonces si yo por ejemplo genero otro color, vamos a evidenciar que pues esta variable llamada no está en el grupo de color, porque no está dentro de ese grupo. Si quisiéramos que esté dentro de ese grupo, pues simplemente lo arrastramos y lo ubicamos en la carpeta, en la agrupación de color, y pues como pueden ver ya está agrupado, y si nos vamos a la carpeta de color va a estar ahí. Esto no solamente está restringido para colores. Si por ejemplo generamos una variable distinta, por ejemplo la de number, la podemos asignar a ese grupo de color si es lo que queremos. Como en este caso no es lo que queremos, entonces vamos a eliminar ese y también vamos a eliminar el color de ejemplo, ¿no? Ya vimos cómo podemos generar las variables de color. Ahora cómo podemos incorporarlas, cómo podemos incrustarlas a un elemento. Entonces vamos a salirnos y por ejemplo vamos a crear aquí una forma. Vamos a crear un rectángulo, y para conectar la variable con la forma es igual que si fuera con un estilo. Seleccionamos la forma, nos vamos al atributo donde queremos asignarle la variable de color, que en este caso va a ser el relleno. Acá podemos conectar tanto estilos como variable. Entonces le damos clic y buscamos nuestra variable, la variable que queremos asignar. En este caso es la carpeta de color de la colección tutorial, y vamos a asignarle el primary color. Con simplemente darle un clic, ahí está conectada la forma con la propiedad, y aquí podemos ver que efectivamente se conectó la variable de la carpeta de color, la variable primary color. Lo mismo podemos hacer si queremos para un contorno, alguna transparencia y demás, sería de la misma forma. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a la siguiente variable, que sería la variable de number. Entonces la variable de number, desde mi punto de vista, es yo creo que la más adaptativa o la que se puede utilizar en más situaciones, ¿sí? Entonces la variable de number se puede utilizar para asignar en una forma, en una interfaz, anchos y altos, rounded, gap, que vendría siendo los diferentes espaciados de un auto layout, por ejemplo. Cuerpos de texto se puede utilizar en contornos, se puede utilizar en opacidades e incluso en efectos también. Esta variable de number, ¿cómo se crea? Todas las variables se crean en esta misma sección. Entonces nos vamos, y aquí en la opción de crear variables vamos ahora a crear la de number, y ahí nos creó esta variable. Entonces en esta variable no podemos crear un hexadecimal, no podemos crear otro tipo de cosas. Lo que vamos a crear es un valor, y este valor se puede utilizar en diferentes situaciones. Entonces digamos que esta variable la vamos a utilizar para seguir la buena práctica de diseño de 8 puntos. Entonces digamos que vamos a crear este valor, que va a ser igual a 8x, y su valor va a ser 8. Este valor de 8, ¿en qué lo podemos utilizar? Como les mencioné anteriormente, se puede utilizar para anchos, para rounded, para un millón de cosas. Entonces, por ejemplo, creemos nuevamente una forma. Vamos a aplicarle todas estas cosas que podemos hacer. Vamos aquí a ancho y alto, y como pueden ver aquí a la derecha, este simbolito significa que ahí podemos aplicar variables. Al dar un clic podemos ver que se nos despliegan las diferentes variables de valor de number que tengamos. Y por ejemplo aquí abajo tenemos el que acabamos de crear, el 8x, que su valor es de 8. Al darle un clic, lo que va a hacer es asignarle, incorporarse con esa variable, y efectivamente el ancho de la forma se volvió de 8 píxeles, ¿sí? De igual forma, si lo hacemos con el alto, asignamos la variable, se va a volver también de 8 píxeles de ancho y 8 píxeles de alto. ¿Qué más podemos hacer? Podemos aplicarlo, por ejemplo, a rounded, a redondeado de la forma. Entonces aquí tenemos el corner radius, que actualmente su valor es de 0, y aquí nos sale el símbolo de variables. Si le damos un clic, efectivamente podemos aplicarle el 8x, la variable de 8x, que equivale a 8 píxeles, en este caso de rounded. ¿Cómo podemos utilizarlo para auto layout? Vamos a volver un poco más pequeña esta forma y vamos a crear otra. Les vamos a crear un auto layout. Eso sería con Shift A, o con el clic derecho añadir auto layout, ¿no? Entonces le damos un clic y ya tenemos nuestro auto layout aplicado. Aquí en la parte derecha se nos despliega la sección donde podemos manipular el auto layout, y vamos a ver cómo podemos aplicar las variables. Al pasar el puntero por la sección podemos ver que aquí, por ejemplo, se nos desplegó el icono de variable.
Entonces significa que a esta opción le podemos aplicar la variable de 8x o las variables de number que tengamos disponibilizadas. En este caso sería para aplicárselo al Paint horizontal, ¿no? Entonces al dar un clic en el icono se nos despliegan nuevamente las variables y podemos aplicar nuestra variable de 8x. Entonces la aplicamos y como pueden ver se generó un espaciado en la sección horizontal de 8x. De igual forma lo podemos hacer con el vertical o lo podemos hacer también con el espaciado, el spacing que hay entre los dos elementos, ¿no? Entonces al dar un clic nos sale la opción de aplicar variable y podemos generar que el espaciado sea de 8x. Está súper bueno porque de esta forma podemos ser primero exactos y segundo podemos tener mucho más control de qué espaciados, qué rounded, qué anchos y altos estamos generando para nuestros diseños. Como les decía, también se puede utilizar por ejemplo para textos. Como pueden ver aquí en las propiedades de texto también nos sale el icono de aplicar variable y también nos sale la opción de 8x. Si la presionamos, lo que va a hacer es cambiar el texto al valor que se le tiene asignado a la variable, es decir, cambiamos el texto por un 8, pero no solamente por un 8, es decir, no simplemente ocurrió un cambio de texto literal, sino que ese texto se volvió un dígito que podemos utilizar para prototipar, para generar cálculos dentro de la sección de prototipo. Entonces esto lo vamos a explorar mucho más cuando abordemos el tema de prototipo con variable. ¿Listo? Con la variable string lo que podemos hacer es generar textos. Literalmente podemos cambiar de un texto ejemplo A a un texto ejemplo B. La variable string nos genera un valor que es un texto. Entonces nuestra variable string se va a llamar texto y su valor va a ser ejemplo B. Este ejemplo B o este valor de string tomémoslo literal como el texto que estamos ingresando y nuevamente vamos a ingresar a la sección o a la opción que tenemos acá en las propiedades de texto para asignar o aplicar variable y vamos a ver que aquí tenemos nuestra variable de string al lado de la de number porque ambas se pueden utilizar en este contexto. Vamos a aplicar la variable de texto que tenemos que sería ejemplo B y al darle clic lo que va a hacer es cambiar las anteriores palabras por estas nuevas palabras. Ahí es donde les digo que hay que tener muy en cuenta que la variable de string y la variable de number son muy diferentes, ¿sí? Entonces la variable de number lo que está haciendo es asignar un valor, un dígito con el cual podremos jugar a nivel de prototipo, a nivel de modos y demás. Y la variable string está generando un texto, una serie de palabras que están reemplazando al texto anterior. Al tener esto claro, vamos a pasar a la última variable que sería la variable de boolean. Lo que nos permite es hacer switch, es decir, podemos utilizar este efecto de switch generando un true y un false, ¿sí? En el cual el true puede ser por ejemplo una imagen y en el false es que ya esa imagen desaparezca. Podemos hacer que en el true tengamos el modo claro por ejemplo y en el false sea el modo oscuro, es decir, tener un caso A y un caso B en los cuales pues vamos a poder ir interactuando entre esos dos casos dependiendo del contexto. Vamos a crear esa variable de boolean, la creamos aquí en la última opción y como pueden ver el valor de él son simplemente dos valores, true o false. Entonces por ejemplo podemos hacer un caso en el cual el nombre de esta variable sea imagen oculta y su valor sea true. Creemos una imagen rápidamente. Aquí por ejemplo tenemos esta imagen que utilicé en un video anterior. Esta variable se le aplica en la sección de layer. Aquí donde está el ojito vamos a hacer clic derecho y se nos desplegará las opciones de variables y vamos a aplicarle la que creamos en este momento, que fue la de imagen oculta. Al darle clic se va a conectar esta variable a la imagen y pues pareciera que no hemos hecho nada, ¿sí? Pareciera que está todo intacto. Sin embargo, si nos vamos a la ventana de gestión de variables y cambiamos el valor de este boolean a false, lo que va a hacer es que la imagen se oculte. Básicamente nos sirve como un switch en el cual tenemos un caso true y tenemos un caso false. Listo, ya vimos nuestros 4 tipos de variables y qué podemos hacer con cada uno de ellos. Ahora, algo muy interesante a tener en cuenta y es otra herramienta que nos entregan las variables, es que podemos restringir estas variables, es decir, podemos decirle
en qué casos se pueden utilizar y en qué casos no. Vamos a ver, vamos a volver a nuestra ventana de gestión de variables. Una vez pasamos encima de las variables, aquí a la derecha nos acompaña el icono, digamos, de tools o de gestión de configuración, ¿no? Al ponernos encima podemos ver que lo que nos permite es editar la variable. Por ejemplo, vamos a darle un clic y vamos a editar la variable de primary color. Entonces aquí entre todas las opciones podemos cambiar el nombre, podemos ponerle una descripción, podemos configurar el valor que tiene nuestra variable, pero además podemos escoger y podemos restringir los usos de esta variable de color. Es decir, podemos decirle que solamente se utilice para contorno, que solamente se utilice para frames, que solamente se utilice para formas, que solo se utilice para texto, para contornos o para efectos. ¿Sí? Entonces aquí hay algo muy poderoso porque nos permite tener mucho control de en qué casos se utilizan nuestras variables. ¿Sí? Entonces podemos decirle que, pues, que sea totalmente libre, que se utilice para cualquier caso, o que por ejemplo solo se pueda utilizar para rellenos, o más específico aún, solamente se utilice para formas. Vamos a crear un frame y vamos a tratar de conectarlo con la variable de primary color. Y yendo por ejemplo a la sección de fill, vamos a ver que el primary color no aparece y no está disponible para nuestro uso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si queremos aplicarlo en contorno tampoco, y no nos va a aparecer. ¿Por qué? Porque estamos intentando aplicárselo a un frame y tenemos restringida la opción de frame. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el ejercicio con una forma. Si por ejemplo buscamos un círculo y vamos a intentar utilizarlo o conectarlo con la variable de color, vamos a ver que sí está y podemos utilizarlo con total normalidad. Entonces, como pueden ver, es algo muy poderoso porque vamos a poder entonces asignar el uso específico de esta variable. Por ejemplo, vamos a number, vamos a ver qué podemos restringir. Entonces, como pueden ver, la variable de number se puede utilizar para corner radius, para ancho y alto, para gap, para text content, todo esto, ¿sí? Pero podemos restringirlo. Podemos decirle que solamente se puede utilizar para corner radius, por ejemplo, o que solo se puede utilizar para contornos, o que solo se puede utilizar para opacidades. Como pueden ver, también podemos tener control en este aspecto. En el caso de las variables de string y boolean, ni el string ni el boolean tiene esa funcionalidad de restringir. Otra herramienta súper útil que nos entregaron las variables de Figma es que ahora podemos utilizar la metodología de tokens nativamente dentro de Figma. La metodología de tokens se basa en que tenemos una serie de estilos, o en este caso variables globales, en las cuales tenemos nuestros estilos principales. Tenemos el primary color, tenemos el secundario, el terciario, tenemos todos los estilos o variables principales de nuestro sistema de diseño. Y a estas variables globales las podemos ramificar, generando nuevas variables conectadas a estas variables globales, y estas ramificaciones las podemos utilizar en casos específicos, en situaciones específicas, como por ejemplo estas variables ramificadas las vamos a utilizar exclusivamente para los botones. Estas variables de botones pues las utilizamos de forma común y corriente sin tocar las globales, y pues van a estar conectadas. En caso tal de que las globales sufran algún cambio, las ramificadas también. Pero ahí está el valor de la metodología de tokens, que en caso tal que esas variables ramificadas tengan que sufrir algún cambio, no necesariamente lo tienen que sufrir las variables globales. Las variables ramificadas pueden cambiar de hexadecimal, pueden variar, pueden eliminarse, pueden conectarse a otra variable global distinta a la inicial. Y no va a pasar nada, solo le va a afectar a las variables ramificadas y las globales van a seguir intactas. Vamos a hacer un pequeño ejercicio con las variables dentro de Figma para entender de qué estamos hablando. Entonces aquí estamos con nuestras variables de color, de number, string y boolean que ya creamos previamente. Lo que vamos a hacer es crear una nueva variable de color. Esta variable va a ser el primary color, pero exclusivo para los botones. Lo que vamos a hacer es conectarlo con esta metodología de tokens a nuestro primary color global, a nuestro primary color principal. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Pues aquí donde asignamos el valor de esta variable, vamos a darle un clic y no vamos a generar un hexadecimal custom, sino que vamos a ir a librerías. Listo, vamos a darle un clic a librerías. Y nos va a desplegar las variables que tenemos disponibilizadas. Lo que vamos a hacer es buscar la variable con la que queremos conectar esta variable ramificada, que sería primary color. Listo, aquí la tenemos y la seleccionamos. Y como pueden ver, efectivamente aquí conectamos esta variable principal, esta variable global, con la ramificada.
¿sí? Entonces aquí están conectadas, y al decir que están conectadas es que, por ejemplo, si el primary color cambia, es decir, lo volvemos verde, por ejemplo, también le va a afectar a esta variable de buttons primary color, también le va a afectar a esta de aquí. Entonces, como les decía, lo interesante es que vamos a poder utilizar esta variable de buttons y demás, y en caso tal de que esta variable tengamos la necesidad de que sea independiente, que ya no esté conectada a primary color, sino que va a tener un color exclusivo de este tipo de botones. Entonces lo que podemos hacer es desconectarla al alias. Aquí no lo llaman token como tal, sino que lo llaman alias, que es la misma vaina. Es exactamente lo mismo. Aquí podemos desconectarlo del alias y podemos asignarle un hexadecimal distinto. O podemos conectarlo a otra variable diferente, por ejemplo a la secondary color. Entonces ya no va a depender de la primaria, sino que va a depender de la secundaria. Si nos ponemos a pensar a gran escala, esto de los tokens es súper útil porque primero no vamos a generar dependencia de un solo estilo o una sola variable de color, como por ejemplo en este caso de la primary color, que en caso tal de que necesitemos que el botón cambie de color, la única opción que vamos a tener es desconectarla de la primaria o cambiar el color de la primaria, pero al mismo tiempo le va a afectar a todo el proyecto. Entonces de esta forma podemos ramificar diferentes estilos para diferentes situaciones y tener más control y menos daños en el caso de cambios. Es muy importante tener en cuenta qué se puede hacer, como ya lo mencionamos anteriormente, con cada uno de los ítems, y también qué no se puede hacer. ¿Qué no se puede hacer a hoy en día con las variables? Pues con las variables no se puede hacer efectos, es decir, no se puede totalmente crear, por ejemplo, una sombra paralela, no se puede hacer digamos una transparencia de fondo, no se pueden hacer diferentes efectos completamente. Se puede, por ejemplo, con la variable de number asignar diferentes dígitos, diferentes cifras al efecto, pero como tal el efecto no lo podemos generar completamente, ¿no? Muy importante tener en cuenta. Tampoco podemos generar degradados. Podemos crear variables de color sólidas, ¿sí? Sólidas o de un solo tipo de hexadecimal. Incluso podemos también generar variables que tengan una transparencia aplicada, pero degradados aún no es posible. En el caso tal de que necesitemos degradados, aún tenemos que recurrir a los estilos de color común y corriente. Tampoco podemos generar variables tipográficas. Esto me parece que es algo que tarde o temprano van a implementar, porque es súper necesario, ya que pues no podemos como tal tener variables de tipográficas, sino que aún tenemos que recurrir a los estilos. Entonces creo que es algo que le falta un montón a las variables y sé que pronto van a poner. Y por último, no podemos crear variables con imágenes ni videos. Y bueno, teniendo en cuenta que no se puede hacer con las variables y que sí se puede hacer, les voy a hacer una pequeña recomendación desde mi punto de vista, que en qué casos vale la pena utilizar variables. Vale la pena utilizar variables, por ejemplo, en un proyecto donde tengan o van a crear un design system. Si van a crear un design system, por ejemplo, construir sus foundation con base a las variables, me parece la mejor opción, y más teniendo en cuenta que las variables van a ir evolucionando con el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que la transición a variables en un design system tiene que sí o sí pues realizarse, ¿no? Un caso también en el que las variables les puede ayudar mucho es, por ejemplo, cuando una interfaz sea adaptativa. Es decir que, por ejemplo, una interfaz inicialmente o predeterminadamente tiene sus colores principales en azul, tiene un fondo blanco, pero por ejemplo con otro tipo de cliente, por ejemplo un cliente B2B o B2C, pase de verde a rojo y tenga un fondo negro. En ese tipo de casos donde la interfaz se va a ir adaptando, las variables les puede ayudar bastante a llevar pues ese tipo de comportamientos a cabo, ¿no? También cuando el proyecto sea escalable. Si el proyecto que están realizando en un principio de pronto no es tan grande, pero tiene esa visión, tiene esa ambición de escalar y volverse un proyecto grande en algún punto, pues implementar las variables desde un principio les va a ayudar bastante y pues va a ser muy beneficioso en un futuro, ya que les va a permitir adaptar fácilmente los foundations a las necesidades que vayan surgiendo. Y por último, cuando el proyecto es numeroso, si en el proyecto que están trabajando hay un equipo de 10, 15, 20 diseñadores, es muy recomendable que usen las variables en los foundations que van a utilizar en todo el proyecto, ya que van a tener total control de todos los elementos de espaciado, de color, de texto y demás
que los diseñadores estén utilizando, ¿sí? Entonces ustedes, por ejemplo, como owner del sistema de diseño o el UI Kit o de los foundations del proyecto, van a poder tener control de lo que está sucediendo, por ejemplo, de los colores que están aplicando. Entonces, por ejemplo, el color principal es un azul y todos los diseñadores están utilizando las variables y están asignando como color principal el azul. Y puede suceder en algún momento que el color ya no sea azul. Ya, por ejemplo, la compañía quiere que sea verde o quiere que sea amarillo. Entonces, simplemente ustedes como owners de las variables van y la cambian de azul a amarillo, ¿sí? Es así de sencillo y se va a ver reflejado en los diferentes diseños que se estén realizando en el equipo. Y pues bueno, este sería el primer video donde abordamos lo que viene siendo la teoría de las variables, cómo podemos trabajar con ellas, cómo se crean. Y como les decía, en los siguientes videos vamos a empezar a abordar, por ejemplo, cómo crear una librería con estas variables, unos foundations con estas variables y cómo aplicarlas a un caso real, a una interfaz real. También vamos a abordar, por ejemplo, cómo crear los diferentes modos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, qué pasa si dentro de mi proyecto, dentro de mi necesidad, necesito crear un modo oscuro, necesito crear un modo de alto contraste o algún cambio adaptativo. Pues lo vamos a ver en otro video y posteriormente vamos a ver cómo podemos prototipar con estas variables. Vamos a hacer algunos ejemplos y vamos a ver todas las posibilidades que tenemos con esta herramienta. Listo, entonces esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado un montón. Esta es como la parte un poco más tediosa, diría yo, en la cual pues vemos la teoría de estas herramientas y cómo podemos utilizarlas para ahí sí pasar a la práctica y llevar a cabo cosas bastante interesantes. Así que si quieren crear conmigo en el siguiente video una librería de variables, apoyen mucho este video y nos veremos muy pronto. Nos vemos en el siguiente video.